ahí? Bueno, además de tener una campaña, digamos, tienen que ajustarse a ciertos parámetros o a ciertas ideas que son relevantes. Fíjense que ahí hay muchos resultados patrocinados. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos están rankeados de una forma. O sea, el primero es Yahoo, el segundo es ese. Eso es el ranking, ¿no? Y ese ranking se construye con dos indicadores. El precio máximo a pagar con un clic y el nivel de calidad o quality score o la relevancia que tenga ese anuncio para esa palabra. Para mostrarles esto con un ejemplo práctico, miren este cuadro, digamos, donde alguien busca viaje a Buenos Aires, alguien busca la palabra viaje a Buenos Aires y aparecen todos estos resultados. buenosaires.com.ar, bilfon.com, viajesparavela.cl y adtalarmas.com.ar. Eso es lo que cada uno de ellos estaba dispuesto a pagar. 40 pesos el primero, 30 pesos el segundo, 20 y 50 respectivamente. En una subasta tradicional hubiera ganado el de ADT, porque ADT ofrecía 50 pesos. Ahora bien, Google no tiene una subasta tradicional porque Google se enfoca mucho en dar resultados que sean interesantes para la gente, relevantes. Entonces, lo que hace es asignarle un nivel de relevancia a cada uno de los anuncios en base a esa palabra. Y buenosaires.com.ar tuvo una relevancia de 8, el segundo de 6, el tercero de 7 y el último de 2. ¿Okay? Entonces, con eso se construye un indicador que es la multiplicación de ambas. Este nivel de relevancia va del 1 al 10. O sea, 1 siendo nada relevante y 10 siendo totalmente relevante. Se construye un ranking en el cual el primero tiene 320 puntos, el segundo 180, el tercero 140 y así sucesivamente. Ahora bien, en una subasta tradicional, si alguien hubiera hecho clic en buenosaires.com.ar, hubieran dicho listo, ganaste la subasta con 320, te vamos a cobrar 40 pesos. Google no tiene ese sistema porque Google apunta a que tú seas lo más relevante posible y te cobremos lo menos posible para que ganes. O sea que lo que vamos a cobrarte es lo que sea para que tú le ganes al segundo que tenía 180. De forma que el CPC que tú pagarías si fueras el primero, en vez de ser 40 como habías ofrecido, sería 22,5, que sería lo suficiente para ganarle al segundo. ¿Se entendió este punto? Ok, perfecto. En una subasta tradicional, hubiera ganado este que ofrecía 50. ¿Hasta acá ok? Perfecto. Luego asignamos un nivel de relevancia, ¿no? Y con ese nivel de relevancia construimos lo que se llama el alt rank o ranking de anuncios. En ese ranking de anuncios ganó aquel que tiene 320, 180, 140 y este, a pesar de que ofrecía mucho dinero, como era muy poco relevante, quedó último en el ranking de anuncios. ¿Bien? Entonces, en una subasta tradicional hubiéramos dicho, listo, ganaste porque tuviste 320, si alguien hace clic en tu anuncio, nosotros te vamos a cobrar 40 pesos, que es tu disposición a pagar. Pero la subasta de Google no es una subasta tradicional porque es lo que se llama una subasta de segunda oferta. La subasta de segunda oferta hace que tú pagues nada más lo que necesites para ganar. ¿Qué es lo que eso significa? Que si este hombre, en vez de haber ofrecido 40, hubiera ofrecido 22,5, igual hubiera ganado. Porque su relevancia es tan alta que igual hubiera ganado con 22,5 y le hubiéramos cobrado eso. Entonces, ese descuento que existe va en función de que ustedes hagan campañas que sean relevantes y que sean muy, digamos, bien armadas como esta. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Igual también si tienen dudas después lo podemos repasar. El segundo lo mismo. Ellos ofrecieron 30, pero para ganar lo único que necesitan es 140, no 180. Entonces pagaría 23,4. El tercero pagaría el mínimo, que en este caso son como 10 pesos, 15 pesos, porque es plata chilena, y el cuarto no aparecería. Y fíjense qué interesante es esto, que este tipo, a pesar de haber ofrecido un montón de dinero, ni siquiera aparece porque no es relevante. Y eso, de nuevo, totalmente relacionado a la visión que yo les conté que tiene Google, que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Nosotros no queremos que aparezca gente que no es relevante, no más que vaya a pagar mucho porque eso me da una buena experiencia a nuestros usuarios. Lo que nosotros queremos es que nuestros usuarios tengan una buena experiencia. Entonces el primer tema, aparecer, y buscadores es súper importante en términos de aparecer. Pero vamos al segundo punto, a la segunda clave del marketing, que es esta de ser relevante. Ser relevante es entender cómo se da el proceso de compra y asegurarnos que yo le estoy mandando el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. Fíjense, por ejemplo, en la decisión de la compra de un auto. Uno pasa por muchísimas etapas.
La primera etapa es enterarme de que existe un auto. Eso es lo que llamamos el awareness, ¿no? Entonces, yo estoy leyendo una nota sobre el lanzamiento de un auto, yo me estoy enterando, estoy pasando una etapa de awareness. Diferente sería una etapa de interés, donde lo que yo estoy haciendo ya es interesarme un poco más en las características técnicas, en entender cómo es ese auto, y muy diferente a la etapa de compra, donde básicamente ya estoy decidiendo que quiero comprar un auto. Cada uno de estos momentos es un momento diferente dentro del proceso de compra, y ser relevante es mandarle el mensaje correcto a cada uno en cada uno de estos momentos, tratar de identificar. Y la forma en la que Google hace eso es a través de lo que llamamos la red de display. La red de display son un montón de sitios que están asociados a Google, que están separados en categorías, que están separados, digamos, por interés, por el público al que lo apuntan, y de esa forma poder mandar el mensaje correcto. Si yo quiero apuntar al público adolescente con un mensaje y a las madres con uno diferente, yo soy Coca-Cola y soy totalmente multimercado, o sea, yo apunto a todos los segmentos, pero quiero mandar mensajes diferentes a cada uno, lo puedo hacer a través de la segmentación que me ofrece la red de display. ¿Sí? Ese es el tema de ser relevante. Ahora bien, el tercer punto, y este creo que es el más importante de todos, es el tema de comprometer. ¿Por qué? Porque la realidad es que día a día lo que sufrimos es esto. No sé si alguna vez vieron esta imagen, pero esto es lo que nos pasa cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir. Estamos totalmente abrumados por la cantidad de anuncios publicitarios que vemos. Cada uno de nosotros antes de llegar a casa, una vez que vio no menos de 50 o 100 anuncios publicitarios, o escuchó en la radio, o vio en la calle, o en televisión, y estoy seguro que no se acuerdan de ninguno de ellos, o que se acuerdan de uno tal vez, o de dos. ¿Por qué? Porque los anuncios no están logrando comprometernos. Entonces, para poder superar esto, lo que tenemos que empezar a pensar es en hacer una linda estrategia que comprometa al usuario, que lo haga formar parte de lo que le estamos contando, ¿no? Y ahí es muy bueno el poder del video. No sé si recuerdan todo lo que hablamos antes. El video, realmente, cuando uno ve un video que es interesante, que es gracioso, que es divertido, que tiene alguna característica particular, lo va a recordar y lo va a compartir con un amigo, también lo va a recordar. Y ese tipo de acciones hace que sea tremendamente exitoso. Si ustedes se fijan en algunos ejemplos interesantes de gente que ha sabido entender esto, este caso acá es muy bueno, es un caso de Google, no sé si lo conocen, si no, búsquenlo después. Dear Sophie es la versión en inglés y tiene una versión en castellano que se llama Querida Anita, que habla de cómo un padre le cuenta o registra la vida de su hija, los primeros 4 o 5 años de su hija, haciendo cosas por internet. Filmaba los videos y los subía a YouTube, le escribía mails a la hija, algo muy emotivo, muy lindo. Y fíjense que la idea es posicionar un navegador de internet. No sé si conocen Google Chrome. Google Chrome es un navegador de internet, pero es un producto que no tiene nada que ver con el video que estaba filmando. O digamos que no tiene mucho que ver, porque obviamente toda la navegación se hacía en Google Chrome, pero no tenía mucho que ver con el video. Sin embargo, esto tuvo un tremendo éxito, porque lo que hace es comprometer a la gente, hacerla parte de esa historia. Y ahí empieza a posicionar la marca, una marca que es muy difícil de posicionar, porque en realidad es que nadie piensa en un navegador, y a nadie le gusta, digamos, que nadie es fanático de un navegador, como uno puede ser fanático de la Coca-Cola, o de McDonald's, o de, no sé, Sedal, pero logra realmente hacerlo a través de una historia muy interesante que te está contando y con un video. Y fíjense que eso es revolucionario, y es el tema de comprometer. Y el último tema importante es el tema de medir y optimizar. Google Analytics es una herramienta totalmente gratuita a disposición de cualquier empresa, que lo que hace es primero medir cómo la gente interactúa con el sitio, es decir, de dónde viene, a dónde va, qué páginas navega, qué páginas usa, qué es lo que más le gusta del sitio. Y también lo que te permite es medir cualquier tipo de campaña que tú hagas en internet. Ahora, acá van algunos consejos interesantes sobre cómo medir, sobre qué medir, porque creemos que hay muchísimas concepciones malas. O sea, yo les pregunto a ustedes cuántas visitas tiene el sitio, probablemente todos lo sepan decir, pero tal vez cosas más interesantes respecto de la medición, como el tiempo promedio que pasa la gente en su sitio, no le interese tanto a ustedes, sin embargo puede ser mucho más relevante para el negocio. Lo primero es empezar a medir mucho más allá del clic. El clic no me indica nada. Yo tengo que empezar a medir en relación a objetivos de negocio. Y dependiendo cuál sea mi objetivo de negocio y cómo mi sitio web lo refleje, entender cuál es la medición más relevante para eso. Lo segundo es que estas mediciones se transformen en acciones, se conviertan en cosas que vamos a hacer para mejorar y para tener más y mejores resultados todo el tiempo. No hacer un reporte de mediciones, un reporte de visitas y quedarme ahí y no hacer nada más con eso. O sea, realmente tienen la oportunidad de innovar y de hacer cosas diferentes entendiendo exactamente con las mediciones. Punto importante es esto. ¿Quién de acá usa Analytics o algún sistema de medición? Bien, ¿quién está? Deje la mano levantada.
¿Quién se preocupa mucho por su tasa de rebote? Bueno, todos. Y si yo les empiezo a preguntar a ustedes cuál es la tasa de rebote, uno me va a decir 40%, el otro me va a decir 70%, el otro me va a decir 80%, uno me va a decir 100%. Pero en realidad es que para ninguno en sí, número en sí es malo, porque no existen las mediciones buenas o malas. Lo que tenemos que entender de las mediciones es cómo evolucionan a través del tiempo, qué es lo que está pasando con esas mediciones, mejoran o empeoran. Porque si tú estás preocupado por una tasa de rebote del 40 y hay otra persona que está preocupada por una tasa de rebote del 70, algo está mal. Digo, no puede ser que todos los números estén malos, que cualquier número que yo tenga en tasa de rebote me preocupe, ¿no? El cuarto punto, algo muy importante, es que ustedes pueden confiar en gente que los ayude, en empresas que los ayuden a medir, a hacer todo esto, pero siempre las mediciones son un patrimonio de la empresa. Las mediciones son como los estados contables. Tienen que quedar archivados en una caja en la empresa, porque ustedes en 5 años, o sus hijos cuando empiecen a manejar su empresa, o sus nietos en 100 años, van a querer ver esas mediciones y van a encontrar datos interesantes y cosas interesantes que les pueden hacer. Y finalmente, algo muy importante es no perder el tiempo con cosas que no sean necesarias. El hecho de que todo pueda ser medido no va a ser relevante. Empezar a entender qué es lo relevante para mi negocio, qué es lo que me va a permitir crecer, qué es lo que me va a permitir vender más y vender mejor. Así que con esto cerramos la parte del marketing digital. Vamos a, obviamente, tener espacio para preguntas. Quería hacer una pequeña parte también para hablar un poco de las aplicaciones. ¿Conocen Google Apps? ¿Conocen el paquete de Google Apps? El paquete de Google Apps es un sistema de aplicaciones de Google de distinto tipo, ahora vamos a ver algunas, pero que básicamente con una filosofía diferente a la que se venía trabajando hasta ahora. O sea, si recuerdan, digamos, hace 3-4 años, o en realidad para la mayoría de las empresas tal vez sea todo hoy en día también, si ustedes tienen una planilla de cálculo, probablemente la tengan en su computadora guardada, y su gerente de comercio, su gerente de comercialización, tiene otra versión de su planilla de cálculo diferente en su computadora guardada. Lo que Google intentó es dar lo que se llama el paso hacia la nube, tratar de empezar a tener todos los documentos alojados, no en tu computadora, sino en un servidor, quién sabe dónde, digamos, pero de una forma segura, de una forma eficiente, para reducir los costos de la empresa y también para que si alguien quiere acceder a ese documento pueda hacerlo y no tenga que tenerlo en su computadora. Si tú lo quieres compartir ese documento con tu gerente de comercialización, esa persona también puede acceder. Y algunas de las aplicaciones estas que tenemos pensadas en la nube son, por ejemplo, el Gmail, los calendarios, los documentos, las planillas de cálculo, formularios, presentaciones, sitios, un montón de cosas. Algo muy importante de Google Apps es que el paquete de 5 licencias, o sea, para las pymes que tienen 5 empleados o menos, es gratuito. Por lo tanto, es solamente un tema de meterse ahí y anotarse, digamos, y usarlo. Para empresas más grandes tiene un costo, digamos, porque es un producto propietario y porque tiene un montón de funcionalidades, pero el costo es significativamente menor al costo que tienen otros paquetes que no son lo que llamamos basados en la nube. Particularmente, tal vez muchas empresas tengan el Microsoft Office o otro, digamos, el que tengan. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden tener, por ejemplo, el mail de su computadora, o digamos, puesto como un mail de Google. Entonces, es una oportunidad que ustedes tienen el mail de su empresa en este formato. Y este formato tiene varias ventajas respecto al mail, digamos, local based, lo que se llama, o al mail de tu computadora, porque ustedes pueden acceder a esto desde cualquier computadora, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Calendarios compartidos, son herramientas que utilizamos muchísimo en Google. Si yo quiero agendar una reunión con alguna persona en Google, yo abro su calendario, me fijo el espacio que tenga disponible y le marco un horario y una sala en la que nos podamos juntar. Ustedes pueden hacer esto también para su empresa, para los empleados de su empresa, para saber exactamente cuándo se pueden juntar, cuándo no, cuándo van a estar ocupados de viaje. Documentos compartidos, documentos de texto. Esto es un procesador de texto que lo interesante es que pueden estar escribiendo en él 100 personas a la vez. Entonces, si ustedes están escribiendo algo y abajo puede estar su gerente revisándolo y viendo, por ejemplo, que no tengan errores de concepto o errores ortográficos o lo que sea, y están todos modificando un mismo documento a la vez. Eficientiza muchísimo el trabajo dentro de la empresa. También, esta es la forma en la que nosotros nos manejamos. Lo mismo con planillas de cálculo. Ahí es el botón de compartir. Ustedes lo pueden compartir como quieran. Si lo quieren mantener privado, también lo pueden hacer, obviamente, pero si lo quieren compartir, lo pueden hacer. Planillas de cálculo. Esta te permite casi todas las funcionalidades que te permite, por ejemplo, el Excel. El tema de hacer cálculos, sumas, restas. No va a servir para cosas extremadamente complicadas en las cuales todavía vale la pena tener productos que sean basados localmente.
pero de nuevo con la misma filosofía de compartirlo y de que todo el mundo lo esté modificando al mismo tiempo. Piensen en cuántas veces ustedes hicieron un documento, se lo mandaron a alguien, se le mandó las modificaciones, lo recibieron, lo volvieron a modificar, lo volvieron a mandar y llegaban a la versión 37 del documento. Y encima después se les cayó la computadora en el agua y perdieron todo el documento. Bueno, eso con esto no pasa. No pasa porque todo el mundo lo puede modificar al mismo tiempo, hay una única versión, se puede volver atrás en el caso de que no lo quieran volver atrás, y encima está grabado en un servidor en Finlandia o Dios sabe dónde, y no van a perder nunca. Formularios, lo mismo, para sus clientes, por ejemplo. Esto es tremendamente útil. Ustedes le pueden enviar esto a un cliente para hacerles una encuesta, para entender exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y recibirlo de esta forma. Y eso también es totalmente gratuito. Presentaciones, si tienen que hacer de la misma forma. O sea, acá estamos usando un producto local-based porque es una presentación muy pesada, tiene videos, tiene muchas imágenes, esto es para cosas más livianas, pero también tremendamente útil. Y encima, volviendo a la misma mentalidad que estábamos hablando recién, todo también en el teléfono. Algunas conclusiones importantes. Hay una que es esta: Internet ya es mayor de edad, tiene licencia de conducir, hablábamos de 18 años. Hoy en día es el momento de dejar de pensar en Internet como un medio alternativo. Hoy en día, para la pyme, Internet es el medio más importante. Para la gran empresa está al mismo nivel de importancia que otros medios. Y eso ya es momento de romper con ese esquema que teníamos de estar tan atados a los medios tradicionales. Porque ya no existen medios tradicionales y medios alternativos. Lo que existen es medios masivos y medios no tan masivos. Y Internet es uno de los masivos. Lo segundo es esto: pónganse en los pies del consumidor, entiendan cómo es el proceso de compra. Ustedes y nosotros, todo el mundo que le pasa esto, muchísimas veces pensamos como empresarios y no como consumidores. Como empresarios empezamos a pensar, bueno, yo me gustaría vender de esta forma, pero que no es necesariamente la forma en la que el consumidor quiere comprar. Si yo logro entender cómo es el proceso de compra que el consumidor está intentando hacer, cuáles son los pasos que recorre, qué investigación hace, hacia dónde se dirige primero, luego qué hace, van a ver que van a tener muchísimo más éxito en este tipo, o al momento de diseñar este tipo de estrategias. Y lo último es este tema del darwinismo que hablamos. Piensen en esta rana, una pequeña rana totalmente insignificante, fea, y esta rana tiene 100 millones de años en el planeta Tierra. O sea, los humanos tenemos 3 más, y vamos a ver cuánto duramos. Ojalá mucho, pero digamos, también es imposible de saber, ¿no? Pero esta rana tiene 100 millones de años. Hace 65 millones de años, imagino que lo saben, hubo un cataclismo en la Tierra. No se sabe bien qué pasó, pero probablemente ha sido un meteorito que explotó en algún lugar de México o en algún lugar del océano. ¿Y qué fue lo que provocó la extinción de la mayor parte de las especies que habitaban el mundo en ese momento? De los dinosaurios particularmente, ¿no? Bueno, ahí, digamos, el tiranosaurio Rex, este animal tan mortífero, digamos, que se comía todo, que era gigante, que daba miedo, todas las características del tipo malo, fue uno de los que desapareció por este cataclismo. Y la ranita esta, que era insignificante, que era mínima, no. ¿Por qué? Porque logra adaptarse. Porque cuando hubo un cambio tremendo, la temperatura bajó, la ceniza, no hubo luz del sol, lo que sea que haya pasado, la ranita logró adaptarse y el tiranosaurio no. Y lo mismo pasa hoy en día en el mundo de las empresas. No va a ser la gran empresa la que sobreviva a este cambio, va a ser una empresa que logra adaptarse, puede ser grande o puede ser chica. Y es el momento para que la pequeña y mediana empresa salga a competir de igual a igual con una empresa más grande. Muchísimas gracias. Acá hay algunas herramientas, igual me quedo para las preguntas.